Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de YouTube vamos a aprender cómo programar la publicación de un video. Es decir, cómo podemos hacer para dejar listo la publicación o la salida al público de nuestro video en el futuro. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y a los que ya se han convertido en miembros del canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en mi canal en donde lo que vamos a hacer es subir un video. Voy a pulsar aquí en crear, subir video y voy a arrastrar el video que vamos a colocar. Lo voy a poner y va a empezar a generarse la subida-descarga. Acá no voy a hacer hincapié ni voy a dar detalles en todos los componentes que hay que completar. Lo voy a tener que hacer para poder publicarlo y hacer lo que queremos ver. Pero no voy a entrar en detalles porque aclaro que esto ya tiene en otro tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas, en donde van a ver cómo subir correctamente un video en YouTube ahora en 2020/2021. Así que simplemente voy a ir completando los campos ahora muy rápidamente. Vamos a ir poniendo, en este caso, la parte, digamos, del nombre del tutorial o del video. Vamos a poner la descripción. Estos campos lamentablemente los tengo que completar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque, bueno, obviamente es lo que tenemos que llenar para poder llegar a la parte donde lo vamos a publicar. Igual insisto, lo voy a hacer de la manera más rápida posible. Ahí está, perfecto. Esto lo voy a dejar así como está. Voy a hacer una cosa, el resto de las descripciones las voy a completar después. Por ahora las voy a dejar listo, así como estamos en este momento. Acá fíjense que están teniendo ya la URL del video que va a quedar publicado. En este caso que va a quedar programado, porque recuerden que lo vamos a programar, no lo vamos a sacar en producción o a la vista en este momento. Vamos a poner lo que sería la carátula. De paso les voy comentando y les adelanto, este tutorial que vamos a publicar es un tutorial que realmente va a salir mañana, que es cómo generar códigos QR para WooCommerce. Es decir, para que todos los productos que ustedes tienen en WooCommerce se les autogenere un código QR que puedan mostrarlo en su página, mandarlos por correo electrónico, si tienen una tienda física poder mostrarlo y que desde cualquier lugar cualquier usuario pueda leer un QR y entrar directamente a la parte de venta. Acá van a elegir la lista de reproducción. Así que, bueno, directamente yo lo voy a poner en curso completo y vamos a ponerlo en tienda online. Esto les recuerdo que en mi canal tienen todos los temas separados por distintas listas para que los puedan encontrar rápidamente y no tengan que mirar todos los videos. Ahora vamos a ver la parte, digamos, de más opciones y seguimos avanzando. Tenemos que poner las etiquetas. Nuevamente, aquí reitero, yo en mi caso voy a pegar etiquetas muy rápidamente. Y voy a continuar porque no es la idea en este caso ver estos detalles, lo tienen en el tutorial que les dejé anteriormente. Perfecto, yo con esto ya fui completando todos los campos de la primera página. Voy a esperar a que se procese esta porción, ¿sí? Que falta estar en el 95% y vamos a continuar entonces. Listo, una vez que completó la carga, voy a pulsar en siguiente. Tenemos la parte de monetización, obviamente la voy a activar. Voy a poner aquí, muy rápidamente vamos a hacer esto para que lo puedan ver. Aquí voy a poner anunciar durante el video. Acá tengo la posibilidad de ir poniendo publicidad. Sé que para muchos de ustedes por ahí la parte de publicidad a veces puede resultar algo molesto, pero siempre recuerden cuando viene una publicidad que es la forma en la cual uno que está perdiendo un montón de tiempo en investigar, en estudiar cómo generar todo este material, es la forma que obviamente tiene el youtuber en este caso de poder, digamos, tener un retorno. Sería por esto, por medio de las membresías, por medio de los cafés. Si bien son montos muy pequeños y una vez se lo hace más por una cuestión didáctica, siempre ayuda obviamente tener esas características. Así que, insisto, cuando vean estos videos, simplemente piensen en qué es la forma en la cual puede tener una retribución quien esté insumiendo todo este tiempo. Pulso en continuar, así vamos avanzando nuevamente rápido. Estas son las partes en mi otro video que las voy a dejar, expliqué cada una de ellas o por lo menos las menciono. Vamos a pulsar en continuar, insisto, perdón que voy rápido, no es la idea en este caso mostrar todo esto, por eso voy rápido, así que vamos avanzando, van viendo todo lo que fui completando y yo les voy a dar hincapié en la parte en donde vamos a poder programar el video. Por ahora simplemente voy a apuntar a mis tarjetas,
De paso, quien no vio el tutorial obviamente lo puede ir viendo y puede ir reconociendo todo lo que estoy haciendo, digamos, para incorporar mi video. En este caso, fíjense que lo que voy a hacer es poner tarjetas en puntos determinados. Ahí lo tengo. Vamos a poner una. Esto ustedes dirán cómo hago para saber en qué momento exacto estoy incorporando a mi tarjeta. Y esto es porque ya lo tengo previamente anotado, obviamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner una lista de reproducción. Y el último que vamos a insertar, en este caso va a ser por aquí. Fíjese que acá tengo el muñequito que aparece con sonido para mostrar ahí. Vamos a venir acá, vamos a poner un video. Voy a poner registro y por ejemplo, en este caso vamos acá, que es el registro de usuarios. Listo. Muy rápido entonces, ya agregué tarjetas durante el video. Vamos a poner pantalla final. Yo lo que siempre hago es importarlo desde el último video. Y de hecho, el tutorial anterior apunta a ese último video. Pulso en guardar. Ya con eso entonces completamos todo. Vamos al siguiente. Vimos todos los pasos muy rápidamente para no demorarnos en eso. Y acá llegamos al punto donde nos interesa. Entonces, dimos de alta el video con su nombre, lo monetizamos y vimos la identidad, si se pueden mostrar o no anuncios. Pusimos los elementos del video y lo que viene acá es la forma de publicarlo. Acá voy a hacer un pequeño detalle, pero fíjense que si bien no es el objetivo del video, tenemos diferentes tipos para guardar o publicar. El privado es que solo las personas que yo elija van a poder verlo, es decir, directamente yo puedo seleccionar a quienes le mando el link y lo pueden ver. No listado, lo mismo, cualquier persona que tenga el hipervínculo va a poder ver directamente este video. Acá fíjense que el no listado es el que viene predeterminado. La recomendación acá es por qué déjenlo de esta manera cuando publican, que es lo que dice el otro video también, porque a partir de ahora YouTube, cuando uno puede monetizar, primero lo tiene que dejar como no listado hasta que tenga el ok de la publicidad, es decir, de que la posibilidad de poder publicitarlo, y luego lo saca en producción o al público para que desde la primera vista empiece a contar. Dice solo para miembros, estos son los videos exclusivos que van a tener los miembros del canal. Acá de vuelta los invito a que se registren, hay un montón de beneficios que van a tener los miembros del canal. Así que en la medida que se vayan sumando, cada vez voy a ir sumando más beneficios y características. Los invito y yo entonces voy a subir videos que diga solo miembros para que lo puedan ver. Y tienen la parte de público, que obviamente sería directamente lo saco digamos hacia el público para que todos lo puedan ver. Vamos con la que nos interesa, programar. En este caso la parte de programar es la que vamos a seleccionar. Si yo pulso en programar, fíjense que lo que me va a estar indicando es si yo quiero seleccionar la fecha y la hora. ¿Qué va a pasar? Lo que voy a hacer yo en este caso es programarlo para el día de mañana y lo que voy a hacer es programarlo, por ejemplo, a las, vamos a indicarle, por ejemplo, 9:30 de la mañana. Entonces, yo con esto lo que dije es que quiero que mañana a las 9:30 de la mañana de obviamente la zona horaria en la que yo me encuentro, que es -3, se va a publicar este video. Así que quienes puedan, digamos, y quieran, mañana estarían viendo esto. Es más, les propongo lo siguiente. Lo que voy a hacer es esto. No lo voy a publicar mañana. Voy a publicar el día 30 a las 9:30, es decir, pasado mañana. Y el día 29 de mañana lo que voy a hacer es publicar este video que están viendo ahora. Van a estar publicado, digamos, lo voy a publicar mañana o lo estoy elaborando. Y cuando ustedes lo vean van a ver todo esto. Y pasado a las 9:30 van a poder estar listos, si tienen su campanita activa obviamente, para ver cómo les va a llegar la notificación de este video que estuvo programado 2 días de anterioridad. Así que con esto ya estaría programado. Voy a pulsar aquí en programar para continuar. Y listo, ya con eso lo van a tener listo. Me va a decir que este video será publicado el 30 de diciembre del 2020 a las 9:30. Voy a pulsar en cerrar y directamente voy a pasar al listado de mi contenido. Fíjense que me va a quedar, por un lado, están viendo la parte de anuncios que demora aproximadamente unos 20 minutos, pero yo tendré tiempo de sobra. Y aquí está programado. ¿Qué pasaría si ustedes lo programan y luego no quieren? Es decir, lo quieren sacar en producción directamente. Lo que tienen que hacer es cliquear y pulsar acá arriba, guardar o publicar. Les va a aparecer todas las opciones, lo ponen como público o en la opción que ustedes quieran. Así que listo, con esto entonces aprendieron cómo hacer que un video quede programado. Y los invito entonces a que mañana entonces vean ustedes esta salida en producción y me den todos sus likes.
Primero, antes que nada, cuando miren este video, por favor déjenme abajo todo el que piense que va a estar preparado el día 30 a las 9:30 para poder ver el video. Déjenme ya en los comentarios y obviamente agradecería muchísimo si cuando salen en producción me dicen que recibieran la notificación y que lo están viendo. Muchas gracias a todos, gracias a todos los países que me siguen, un abrazo enorme. Los dejo aquí sobre el final con el enlace al próximo video de la cadena de YouTube y al video anterior. Un beso enorme, chao.